sean bienvenidos a mi serie Adictos a tu presencia. Y el día de hoy quiero dar inicio a un estudio profundo del libro de Gálatas. Y vamos a ver qué es lo que contiene este libro. Por aquí tengo algunos apuntes. Y el libro de Gálatas es una carta apasionada, la efusión del alma de un predicador en llamas. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Un predicador en llamas por su Señor y profundamente comprometido a hacer que sus oyentes comprendan lo que es la fe salvadora. Bien, vamos a leer el capítulo 1 del libro de Gálatas y dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida, dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar. Nosotros sabemos que la palabra de Dios de por sí es una palabra confrontativa, ¿verdad? Y más aún esta carta que viene de parte de un discípulo del Señor exhortando. Dice, la primera razón por la que es ofensiva esta carta, la primera razón por la que es ofensivo el Evangelio, o confrontativo, mejor dicho, es que ofende a nuestro orgullo. Nos dice que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La segunda razón es que ofende nuestra sabiduría, pues nos salva por algo que muchos consideran una tontería, que es Dios haciéndose hombre y muere una muerte humillante. Y la tercera razón es que ofende nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque nos dice que creamos algo que va en contra del conocimiento científico. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo mostró su celo por las almas que se irían al infierno al ser engañadas, ¿verdad? ¿Y qué significa ser siervo de Cristo? Alguien que no es libre. ¿Qué significa ser siervo de Cristo? Es alguien que no es libre de ofrecer o negar su servicio, pues su vida no es suya, sino que pertenece enteramente a su Señor. Y aquí Pablo dice al final, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿verdad? Bien, vamos a seguir leyendo. El siguiente título es Pablo llamado por Dios. Dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie, dice. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor.
Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, aquí nos dice que la revelación que Pablo recibió, dice, no fue de una persona, ¿no? Aquí dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Y luego dice: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo, dice. El mensaje de Pablo no fue el intento de un hombre de alcanzar y comprender a Dios, sino que fue el esfuerzo de Dios por inclinarse y comunicarse con el hombre. Muchos de ustedes seguramente recuerdan cómo fue ese encuentro de Pablo con Jesús. Pablo estaba subido en un caballo y de pronto Jesucristo lo sorprende con una luz que lo deja ciego y que lo hace caer del caballo. Y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí es cuando Saulo reconoce que Jesucristo es real y que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y el mismo Jesucristo fue el que le hizo ver, el que abrió sus ojos espirituales para verlo. Dice, la revelación que Pablo recibió fue Jesús mismo anunciándole el evangelio. Casi todo el mundo escucha el evangelio de otra persona. Esta es la forma más común. Pero él recibió el evangelio en una revelación directa cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Pablo no recibió instrucción de Ananías. Él había sido llamado, iluminado y enseñado por Cristo en el camino. Su contacto con Ananías fue simplemente un testimonio del hecho de que Pablo había sido llamado por Cristo para predicar el evangelio. Y por eso es que Pablo dice que él no consultó con nadie, porque el evangelio le fue revelado directamente del mismo Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Qué poderosa esta enseñanza que nos da el libro de Gálatas capítulo 1. Cómo Pablo ahora es defensor del evangelio, cuando sabíamos que antes él era aquel que quería hacer morir el evangelio. Pero cómo es que el Señor lo transforma en ese encuentro que él tiene, ¿verdad? Y lo hace un hombre completamente nuevo y un hombre celoso de la verdad. Quisiera que en cada uno de los capítulos que vamos a estudiar de Gálatas, cada uno de ustedes en su interior pueda decirse a sí mismo: ¿qué mensaje o qué enseñanza aprendo de todo lo que acabo de leer? Y en lo personal yo quiero compartirte lo que a mí más me llamó la atención y la enseñanza que me llevo de este primer capítulo de Gálatas. Y es el versículo 10. Me gusta mucho cómo Pablo se expresa aquí y dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y me encanta su posición, me encanta su firmeza al hablar así, porque él podría haber pensado: estos hermanos a los que me estoy dirigiendo son hermanos que me van a ayudar en algún momento, que me van a dar la mano, que me van a dar provisión, entonces yo no puedo quedar mal con ellos, yo no puedo corregirles, decirles nada, porque de repente se van a incomodar. No, él estaba enfocado en la verdad, en decir la verdad, le duela a quien le duela, ¿no? Claro, hay maneras también de decir las cosas, obviamente, ¿no? Pero cuando te diriges a una persona que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, ya la forma de corregir
no es una forma dulce, sino es una forma de exhortación, de llamada de atención, se puede decir hasta una forma de sacudir con tus palabras, ¿no? De hacerlo despertar, porque Él conoce la verdad, pero la está distorsionando o se está desviando del camino. Entonces Pablo estaba queriendo salvar el alma de estas personas que estaban engañando, pero no solo de los que estaban engañando, porque hay que tener misericordia por nuestros enemigos, sino que estaba queriendo salvar a los que estaban también recibiendo el mensaje, porque todos tristemente se iban a ir al infierno. Entonces Pablo estaba muy asustado con esto, estaba muy celoso de lo que estaba sucediendo. Y es importante que no busquemos agradar a los hombres, que busquemos agradarle a Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, el Señor te amista con tus enemigos. El Señor va a hacer que esas personas puedan entender, entren en reflexión, tomen conciencia de sus actos y aprendan. Pero hay que orar siempre, hay que orar mucho para que el Señor pueda abrir la mente de las personas, sacar la venda de los ojos y que puedan darse cuenta del error que están cometiendo. Bien, vamos a continuar estudiando los siguientes capítulos en la próxima meditación. Que Dios les bendiga.